Gracias a Dios continuamos estudiando sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Les habla siempre su hermano Alexander Castellanos desde Ciudad Merliot, República de El Salvador. Este día vamos a continuar con lo que hemos venido viendo acerca del Evangelio de Juan, específicamente en los versos 14 o capítulos 14 hasta el 17. El tema que vamos a estudiar es que llevéis mucho fruto. Y es una frase precisamente de la lectura que vamos a tener. Damos un saludo también para Anderson, hijo de nuestra hermana Belén, de Bogotá, Colombia, quien se encuentra en un lugar de España, y esperamos que esté escuchando o que posteriormente escuche este mensaje. El aposento alto, la fiesta de la Pascua, la cruz que se acercaba, la urgencia de preparar a los discípulos, todos estos constituyeron el escenario de incomparable discurso de despedida que pronunció el Señor Jesús y que se recoge en el Evangelio de Juan, capítulos 14 hasta el 16. Durante ese discurso, el Señor presentó un desafiante mensaje sobre la vid y los pámpanos. Los eruditos han hecho conjeturas acerca de lo que pudo haber inspirado las imágenes que usó Cristo. Tal vez fue el fruto de la vid que se usó en la institución de la Cena del Señor. Puede ser que las parras a lo mejor crecían a un lado de la casa y podían verse por una ventana. Es un fruto que se da en regiones donde el clima le favorece. Así como nosotros tenemos la dicha de tener frutas de índole de clima tropical. Entonces, si ellos salieron del aposento alto antes que Jesús pronunciara la última parte del discurso, el pequeño grupo pudo haber visto una viña. Pudieron haber pasado por el templo y haber visto el adorno de oro de la viña y los racimos de uva. Puede ser que Cristo quiso usar imágenes conocidas del Antiguo Testamento. Solo menciono los capítulos porque allí se habla de imágenes parecidas, Salmos 80, Isaías 5 y Jeremías capítulo 2. Por supuesto que sencillamente pudo haber usado la figura de la vid porque esta era una figura que todos podían entender. Es como que si a nosotros nos hablaran de los mangos en este tiempo. El fruto del mango, usted va al mercado y usted va a encontrar los puestos de ventas inundados de mangos de diferentes clases. Tenemos esa dicha. Por cierto, hoy se celebra en la ciudad de Zacatecoluca el Festival del Mango. ¿Por qué? Porque es una región donde se desarrolla este fruto. Pero más importante que la pregunta acerca de por qué usó esas imágenes es la pregunta acerca de qué esperaba lograr con su ilustración. Dentro de poco, él dejaría la tierra. Sus discípulos tendrían que llevar a cabo su obra. Entonces necesitaban entender cómo podían realizar esto. Lo anterior constituye el antecedente
de las palabras del Señor. Yo les invito a que me acompañen en esta lectura. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 1 hasta el 12, una larga lectura, pero interesante e importante. Y después vamos a pasar al verso 16. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto para sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedidlo todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estas palabras fueron expresadas originalmente a los apóstoles y tuvieron un significado especial para ellos. Ya lo hemos leído en el verso 16. Sin embargo, la esencia del mensaje que se recoge en los versículos 1 al 12 puede aplicarse a todos los cristianos. Tres grandes temas son tratados en estos versículos. Yo los menciono. Primero, guardar los mandamientos de Dios. Segundo, llevar fruto para Dios. Y tercero, permanecer en el amor de Dios. Estos temas se sostienen el uno al otro del mismo modo que las cuatro patas de una silla. Y este sermón se centrará en el segundo de estos temas, llevar fruto, y en un aspecto en particular de llevar fruto. Es decir que el énfasis de esta enseñanza es sobre ganar almas, pero la presentación es precisamente de recalcar el fruto del Espíritu o la necesidad de vivir una vida como la de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, de acuerdo a lo que hemos visto en esta nota introductoria, la realidad de llevar fruto. Por todo el pasaje, la idea subyacente es que los pámpanos o ramas de la parra tienen un propósito, y ese propósito es
llevar fruto. Ya lo hemos visto en los versos 2, los 4 al 5 y el verso 8. El labrador no puede justificar la existencia de una rama que no cumple su propósito. En vista de que las ramas no fructíferas toman sustento de las fructíferas, a ella se les corta de la vid. Lo hemos visto en los versos 2 y verso 6. Entonces, ¿qué es lo que nosotros comenzamos a entender y ver en la enseñanza? Que del mismo modo, como cristianos que somos, tenemos un propósito, y ese propósito es llevar fruto. El Señor Jesús dijo: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Verso 8. Es decir, que tenemos que entender que llevar fruto no es asunto opcional. Lo opcional es: si quiero voy a tal lugar, si quiero hago esto, y hay un montón de cosas que nosotros podemos decidir. No es una adicción a otras actividades cristianas. Llevar fruto es nuestro propósito mismo. Es precisamente lo que supone seguir a Cristo. En otras palabras, si no llevamos fruto, perdemos la razón de ser. Esa es la realidad. El cristiano necesita llevar fruto, y conforme veamos el estudio lo vamos a ir comprendiendo mejor. Ahora bien, ¿cuál es el fruto que hemos de llevar? El Nuevo Testamento usa el término fruto de diversas maneras. La palabra fruto tiene muchos usos. Puede referirse a lo que uno no ve en la vida de otra persona. Puede referirse al resultado de una vida cristiana fiel y productiva, o al resultado o la recompensa del esfuerzo hecho. También puede referirse la palabra primicias, que es una figura retórica que se basa en el Antiguo Testamento, figura que se relaciona con dedicar al Señor los primeros frutos, o sea, lo primero de la cosecha. Hay quienes creen que el fruto de Juan capítulo 15 es el fruto del Espíritu, pero Pablo escribió que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Guardando estrecha relación con lo anterior, hay también quienes insisten en que el mandamiento de llevar fruto lo cumplimos cuando cultivamos cualidades como las cualidades de Cristo en nuestra vida. Y otros también señalan que el término frutos puede referirse a todos los resultados positivos de vivir y trabajar para el Señor. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, y si he de vivir en la carne, esto significará labor fructífera para mí. Filipenses capítulo 1, versos 21 y 22. Entonces, vemos que un uso común que se hace de la palabra fruto en la Biblia tiene que ver con la reproducción y los resultados de esa reproducción. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 1 y el versículo 12, nos ven lo que ahí se expresa. ¿Ven? Génesis capítulo 1 y el versículo 12. Estamos hablando precisamente
de esta situación en la cual es el verso 11, hermano. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Ve? Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 1 y el versículo 42. Lucas 1, 42, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Alguien hizo notar que el fruto, por ejemplo, de un árbol de manzana es una manzana, que el fruto de un árbol de naranja, por supuesto, es naranja. Y también, pues, que el fruto de un cristiano debería ser otro cristiano. Esa es la realidad. En la esfera de lo físico, a la humanidad se le ofreció con estas palabras. Se le dijo en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Un desafío parecido existe en el mundo espiritual. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, esto es, casarse con otro, del que resucitó de los muertos, esto es Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, vemos que el término fruto de Romanos capítulo 7, verso 4, puede usarse en un sentido general, pero la ilustración del matrimonio insinúa que se trata de fruto en forma de hijos, hijos espirituales, esto es, cristianos totalmente nuevos. El apóstol Pablo mismo puede haber estado hablando de llevar esta clase de fruto cuando escribió a la iglesia que estaba en Roma. Les dijo a los hermanos que deseaba visitarlos. Note lo que dice ahí en Romanos 1:13, para tener también entre ellos algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, en cuanto al fruto del Evangelio de Juan capítulo 15, será necesario elegir entre las posibilidades mencionadas. Podremos cultivar cualidades como las de Cristo sin cultivar el fruto del Espíritu que dará resultados positivos. Podremos ser como Cristo y estar llenos del Espíritu Santo cuando no hacemos esfuerzo alguno por extender la mano extender la mano a los perdidos. El Señor Jesús dijo en el Lucas capítulo 19, verso 10, que Él vino a buscar y a salvar a los que se había perdido. Y nosotros hemos de seguir en sus pisadas. Esto es bien claro. Entonces, debemos reconocer la importancia de dar a conocer nuestra fe para que las almas se puedan salvar. ¿Ve? Para que las almas se puedan salvar. Teniendo presente esa aplicación, considere esto: la vid no lleva fruto. Esa es función de las ramas. La vid posibilita a las ramas para que hagan su trabajo, pero son las ramas en sí las que deben producir fruto.
Es decir, que si no es por las ramas no habrá fruto. En otras palabras, lo que nos está diciendo que si usted y yo no atinamos a extender la mano a los perdidos, ninguno de ellos será salvo. Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar toda oportunidad para invitar a los perdidos. Yo aprovecho oportunidad, hace 2, 3 días lo más, hay una joven que pasa todo el tiempo caminando y yo la invité, que no está aquí, ese no es mi problema, pero yo la invité. Nosotros tenemos que invitar a las personas a escuchar la palabra. Teniendo presente esa aplicación, considere esto: la vid no lleva fruto, esa es función de las ramas. La vid posibilita las ramas para que hagan su trabajo, pero son las ramas en sí las que deben producir fruto. Si no es por las ramas, no habrá fruto. En el Nuevo Testamento, dar a conocer la fe no es algo que se mande tanto como que se considere resultado lógico de ser cristiano. Es decir, ¿cómo yo puedo dar testimonio de mi fe como cristiano? Es que las personas vean mi fe. La mayoría de nosotros conocemos la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, nosotros vemos que eso fue exactamente lo que sucedió cuando la iglesia de Jerusalén fue esparcida por la persecución. Ahí en Hechos, capítulo 8, versos 1 y 4, dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que si entendemos qué es lo que estamos anunciando, entonces anunciar debe ser algo natural en nosotros. Debe ser algo natural en nosotros. Estamos anunciando nuestra fe en Jesús. Estamos anunciando el Evangelio. Estamos anunciando las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, les doy varios ejemplos. A una joven que recién se comprometió, no hay que rogarle que muestre su anillo de compromiso. Para ella es natural mostrarlo a todo el mundo. Miren, estoy comprometida. Mi novio me ha dado mi anillo de compromiso. ¿Ve? A un hombre que acaba de convertirse en padre, no hay que convencerlo de que le cuente a otros acerca de su recién nacido. Y por cierto, hablo de un hombre dentro del matrimonio, no hablo de los hijos de fornicación. Esos hijos son escondidos. Y uno, pues, sin duda no tiene que obligar, por ejemplo, a una abuela que muestre la fotografía de su recién nacido. Nosotros, mi esposa y yo, como abuelos que ahora somos, nos sentimos felices mostrar a Alejandra, mostrar a nuestro nietecito recién nacido de 2 meses ya casi, que se está poniendo cada día más lindo. No hay necesidad. Es un orgullo mostrar los abuelos a sus nietos. Para estos es natural anunciar
estos ejemplos que he puesto, anunciar esas buenas nuevas. ¿Ve? Entonces, vivimos en un mundo repleto de tragedias. Esa es una realidad. Mire, este mes de abril ha sido muy tempestuoso. Todos los meses y tenemos años, lamentablemente vivimos en una nación donde hay mucha violencia. Pero este mes ha sido caracterizado por los feminicidios. Vivimos en un mundo repleto de tragedias y esto hace que la gente esté hambrienta por oír buenas nuevas. Tenemos que aprovechar esas oportunidades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las buenas nuevas de Jesús. ¿Qué natural debería ser para nosotros anunciar esas buenas nuevas? Tenemos que comprender esta condición. Puede que algunos pregunten diciendo, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo dar a conocer mi fe? ¿Cómo puedo llevar fruto en el sentido de ganar a otros para Cristo Jesús? Si ustedes le han puesto cuidado, y les pido que después de escuchar el sermón en sus casas, le dedique estudio y póngale cuidado de que el pasaje no nos dice cómo, sencillamente nos indica que dar a conocer la fe es esencial. Es esencial. Usted tiene que dar a conocer esa fe. Hay muchos buenos métodos para dar a conocer nuestra fe. Hay cientos de estos métodos. Cada uno de nosotros es diferente. Lo que funciona para uno puede que no funcione para otro. Esa es la realidad. Pero la realidad es, cual sea el método que use, él debe incluir tanto la vida como la enseñanza del Señor Jesucristo. Pablo combinó estos dos factores. Y miren, vamos a seguir usando en Filipenses capítulo 2, versos 15 y 16. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Esa era la lucha del apóstol Pablo. Y esa debe ser nuestra lucha, que en el día de Cristo nosotros podamos verdaderamente gloriarnos. Pongo dos cosas importantes aquí. Primero, la vida. Usted debe vivir una vida cristiana de fidelidad, tanto en el sentido positivo como en el negativo. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo es que voy a vivir la vida cristiana tanto en el sentido positivo como en el negativo? Bueno, en el sentido positivo, usted debe vivir una vida de bondad, una vida que consiste en amar y en ayudar a los demás. En el sentido negativo, usted debe guardar su vida del mal, con el fin de mantenerse puro. Si usted no vive una vida que sea consecuente con su enseñanza, nadie escuchará su enseñanza. Esa es la realidad que tenemos que entender. Hay que vivir una vida que sea consecuente con su enseñanza para que los demás escuchen nuestra enseñanza. Entonces, fíjese, mencioné primero que lo importante es la vida de uno. Lo segundo es la enseñanza. No importa cuán llena de bondad sea su vida, también será necesario que usted enseñe el Evangelio.
Hay quienes creen que siempre y cuando uno viva de conformidad con la verdad, no será necesario enseñar la verdad. ¿Acaso somos mejores que Jesús? Porque el Señor Jesús vivió una vida de obediencia al Padre, pero el Señor Jesús se dedicó a enseñar lo que el Padre le mandó a hacer cuando estuvo aquí en la tierra. No es que se portó cuando ya creció como un buen hijo, que a los 12 años lo vemos enseñando en el templo y punto, sino que cuando llegó el momento, precisamente por eso estamos en este estudio hablando de su vida y ministerio. Él no podía llevar fruto por medio de su vida solamente, sino que él vivió la verdad, pero también tuvo que enseñarla. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. La enseñanza se puede realizar por medio de cartas, por medio de tratados, por medio de películas, por medio de diapositivas, por medio de videos, incluso cara a cara. Hoy hay tantas maneras de poder enseñar. Yo recuerdo en los tiempos en que dirigí los cursos bíblicos por correspondencia, quizás por unos 25 años, no habían estos medios de difusión modernos. Ahorita mismo, usted, hermano o hermana o amigo, me está escuchando en un país lejano y hay testimonio. Hemos recibido buenos comentarios de gente que nos ha estado escuchando en España, en Argentina, en el momento que yo les estoy hablando. Entonces, lo importante no es cómo les enseñamos a los demás, sino que lo hagamos. Eso es lo importante. Es importante enseñar que lo hagamos. Termino esta parte diciendo lo siguiente. Permítame retomar esta idea según nos la presenta el apóstol Juan aquí en el capítulo 15. Llevar fruto es precisamente lo que supone ser cristiano. Con solo que estemos convencidos de la importancia de nuestra función como ramas, alguna manera de llevar fruto se nos ocurrirá. Y usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer con las personas que le rodean. Usted lo puede hacer con las personas con quienes usted trata, con su vecindario, con sus compañeros de trabajo, con quienes sea. Los jóvenes lo pueden hacer con sus compañeros de estudio. En fin, hay realmente buenos testimonios que a través de los niños pudieron motivar a hogares a que comenzaran a visitar la iglesia y que posteriormente los padres se fueron interesando y el fruto de ello fue que vinieron a Cristo, se rindieron a los pies del Señor Jesucristo, se convirtieron a Cristo Jesús, no por levantar la mano, no por una simple oración de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, sino porque creyeron en Cristo, porque se arrepintieron de sus pecados, porque confesaron su nombre y porque fueron bautizados para perdón de sus pecados. La palabra de Dios dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la manera de llevar fruto, que os llevéis fruto y que nosotros lo tenemos que cumplir.
La invitación está hecha. Póngase en contacto con nosotros, ya sea en nuestra nación o ya sea en cualquier país del mundo, y trataremos de ayudarle en lo posible. Hace apenas un par de meses el hermano Larry White me escribió de uno de sus estudiantes aquí, aledaño a la ciudad de San Salvador, y este estudiante le manifestaba que él quería visitar la iglesia de Cristo y además le manifestaba que quería ser bautizado. Yo hice mi parte con los hermanos de la iglesia de Cristo en Miramonte y ellos hicieron su parte. El Señor, en la segunda vez que les visitó, fue bautizado para perdón de sus pecados. El sábado antepasado asistimos con estos hermanos a una cena evangelística y me dice uno de sus ancianos: te quiero presentar a la esposa del hermano que fue bautizado ya hace más de un mes. Este hombre, desde que empezó a visitar la iglesia y obedeció a Cristo Jesús, no dejó de llevar a su esposa. Y después de 2 o 3 semanas, su esposa, una semana antes, había sido convertida a Cristo Jesús. Esto es un vivo ejemplo de llevar fruto. Nosotros no tenemos que perder la oportunidad de llevar fruto, y esto es el mensaje que aquí nos está dando. Vamos a seguir en la próxima clase hablando más acerca de esta lección que nos dice que llevéis fruto. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.